Incursionar en el mundo del cultivo de las plantas de interior puede resultar en toda una aventura. Habiendo tanto conocimiento por aprender como plantas por conocer, puede resultar una tarea difícil elegir entre tantos colores, texturas e infinidad de variedades que se vuelve abrumador saber por dónde comenzar. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Esteban y este es Mi Hogar Silvestre. Hoy les quería hablar de 5 plantas que considero que son perfectas para principiantes. Los puntos que tomé en cuenta para esta selección son las necesidades de luz, agua y la buena adaptabilidad de cada una de estas plantas para diferentes tipos de ambientes. Antes de comenzar con la selección de plantas, quería dejarles un consejo que me hubiera servido a mí hace un par de años. Y es conocer tu espacio antes de llevar plantas a él. Como todos sabemos, las plantas tienen necesidades diferentes de iluminación y de temperatura. Y desgraciadamente, no todas las plantas se acostumbran a todos los ambientes. Por eso lo principal, antes de tomar cualquier decisión de llevar alguna planta a nuestro hogar, es conocer cuáles son las condiciones que le podríamos ofrecer a esa planta en ese ambiente. Habiendo dicho esto, ahora sí, comencemos. Las sansevierias son plantas de muy bajo mantenimiento y muy resistentes. En cuanto a temperatura, pueden soportar unos 35 grados Celsius aproximadamente, tal vez un poco más, y como temperatura mínima pueden soportar unos 5 grados bajo cero, siempre y cuando estén resguardadas de las heladas. En cuanto a la iluminación, las sansevierias son plantas que pueden perdonar la falta de luz. Son plantas de lento crecimiento por naturaleza, y obviamente, con menores condiciones de iluminación, su crecimiento se va a ver desacelerado. Otro factor a tomar en cuenta es, por ejemplo, la variegación de las hojas. Que una hoja sea variegada significa que hay menos superficie de ella que puede realizar la fotosíntesis, por lo cual la exposición a la luz será vital. Habiendo dicho esto, podemos ver el progreso de una sansevieria en condiciones de luz intensa y a su vez de plena sombra. En cuanto a riegos, debemos tomar en cuenta que las sansevierias son suculentas, por lo cual almacenan agua en sus hojas. Por ello, es recomendado dejar secar el sustrato entre riegos. Y quiero abrir un paréntesis acá, ya que esta es una recomendación que yo hago con la gran mayoría de las plantas. Obviamente hay excepciones que no se apegan a esta regla, pero al menos con las plantas que les voy a presentar en esta lista, considero que esta es una recomendación que todas pueden compartir. Dejar secar el sustrato entre riegos para evitar pudrición de las raíces. Los cingonios son plantas que crecen en climas tropicales y subtropicales, por lo cual están acostumbrados a una temperatura promedio de unos 20 a 30 grados centígrados. Esto no significa que no puedan sobrevivir a temperaturas superiores o inferiores. Siempre y cuando se los aclimate de manera correcta, podrán sobrevivirlas. En cuanto a la iluminación, son plantas que toleran muy bien la plena sombra. Claro que prosperan mejor con un ambiente luminoso. Lo que sí, nunca exponerlos a sol directo, ya que sus hojas son muy sensibles y se quemarían fácilmente. En cuanto a riegos, algunas especies de cingonio prefieren la alta humedad ambiental. Sin embargo, el cingonio común entra en la categoría de la recomendación que les di anteriormente de dejar secar el sustrato entre riegos. Una de las excepciones a esa regla es el cingonio rosado, que prefiere una humedad ambiental más alta, pero esa es una historia para otro video. La próxima planta que les quiero presentar, por cuestiones de tamaño, no la puedo tener aquí conmigo, pero pueden verla detrás de mí. En términos de iluminación, la palmera rafis, palma de bambú o palmerita china prospera mejor en condiciones de luz intensa, incluso con algunas horas de exposición solar directa, siempre y cuando la protejamos de las horas de mayor intensidad. Es una palmera de muy lento crecimiento, y sin las condiciones de luz adecuadas, detendrá su crecimiento por completo. En cuanto a riegos, es una planta que nos indicará cuando necesite agua, ya que sus hojas comenzarán a caerse. La próxima planta que les quiero presentar es la Chlorophytum comosum, mala madre, cinta o lazo de amor. En cuanto a iluminación, se recomienda siempre mantenerla en un lugar bien iluminado, sin exposición de sol directa. Sin embargo, yo llevo un año experimentando con esta planta, exponiéndola a sol directo paulatinamente, aclimatándola, y mi conclusión fue que si bien estas plantas pueden sobrevivir en semisombra, su crecimiento se verá desacelerado, en comparación a una que tenga exposición solar directa.
En cuanto a riegos, debemos tomar en cuenta que la Chlorophytum posee raíces bulbosas. Esto quiere decir que sus raíces poseen pequeñas protuberancias en las cuales la planta acumula agua, por lo cual es de vital importancia dejar secar el sustrato entre riegos para no producir pudrición. Por último, pero no menos importante, quería traerles una de las tantas variedades de pothos que considero que son las plantas más resistentes. En cuanto a la iluminación, he visto y experimentado diferentes condiciones de luz para esta planta, y mi conclusión es que pueden tolerar plena sombra, pero el tamaño de su follaje se verá reducido, mientras que, teniendo algunas horas de exposición solar directa, su crecimiento se verá increíblemente acelerado. En cuanto a riegos, al igual que con la Rhapis excelsa, el pothos nos dejará saber cuando necesite agua, ya que sus hojas comenzarán a caer de la misma manera que la palmera. Ahora bien, antes de finalizar este video, quería dejar en claro algunos conceptos. Lo primero y principal es que toda la información que les estoy ofreciendo es basada en mi experiencia. Llevo un año, o con algunos casos, un poco más de un año, experimentando con diferentes condiciones de luz y riego para ver cuáles son los que mejor se adaptan a estas plantas. Pero como dije al principio de este video, también dependerá de las condiciones que le podamos ofrecer a nuestras plantas en nuestro hogar. Lo importante es experimentar, conocer y aprender. Algo que nunca dejamos de hacer con este hobby tan hermoso de cultivar plantas en el interior de nuestro hogar. Ahora sí, hemos llegado al final de este video. Si te gustó, por favor déjame un me gusta, me ayudaría muchísimo, y compartilo con quien pienses que le puede interesar. Por hoy yo me despido, nos vemos la próxima.